Buenas tardes, si os parece, comenzamos la tarde casi en tiempo. Vamos a intentar ir al grano y en esta tercera y última mesa tenemos una ponente que se va a conectar online. Ah, mira, ya la tenemos. La mesa... Perdonad, con musiquita. Primero, presentar, yo me llamo Ricardo Moreno, soy el jefe de servicio de programas y centros de adicciones de la subdirección de adicciones. Y en esta mesa lo que queríamos exponer para terminar, como os habéis dado cuenta, hemos hecho un repaso muy a prisa, muy condensado de aquellos aspectos en el ámbito de las adicciones que podía ser interés, sobre todo para los principales destinatarios de este foro, que eran los epidemiólogos preventivistas del sistema sanitario público y otros profesionales del sistema sanitario público. También sé que entre los asistentes pues hay profesionales que venís del ámbito de las adicciones, como es mi caso. Esta mesa tiene la particularidad que consideramos que era importante porque en el mundo de las adicciones, como bien sabéis, las adicciones van por delante de los profesionales y es constante la aparición de nuevas conductas adictivas y en este caso lo que vamos a hablar de nuevas sustancias y en la última mesa incluso de nuevas sustancias y nuevas conductas relacionadas con el uso de esas nuevas sustancias. Es importante también porque queríamos mostrar, sobre todo del ámbito de la epidemiología, que existe un sistema estatal que se denomina de alerta temprana, de la que hablar la ponente que ya aparece en pantalla. Ella se llama Luz León Muñoz, es jefa de servicio en el Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones, en concreto de la Delegación del Gobierno, desde el año 2020, de la acción del gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, perdón. Y ella participa tanto en la coordinación como en la gestión del sistema de alerta temprana, que en la jerga nuestra es SEAT, pero para los que no sean de la jerga es un coche, pero bueno, Sistema Estatal de Alerta Temprana. Como anécdota, yo la primera vez que vi esa palabra pensé que era un coche. Luego ya me explicaron en qué consistía. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Agencia Española del Medicamento. Ya es licenciada en farmacia por la Complutense de Madrid y también por la Autónoma de Madrid, doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública. Luz, te doy paso, 15 minutitos. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, Ricardo, muchas gracias por presentarme y gracias también, quería agradecer a la organización por invitar al observatorio para que hablemos del SEAT, como dicen, ¿no? Del Sistema Español de Alerta Temprana. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, ahora sí se ve. Vale, gracias. Bueno, antes de hablar del SEAT, del Sistema Español de Alerta Temprana, yo quería hablar un poquito de las nuevas sustancias psicoactivas y de cómo abordar este fenómeno, ¿no? Porque esto es lo que da sentido a los sistemas de alerta temprana. Y además, para contextualizar primero, y además porque, bueno, porque es un tema interesante y que creo que es poco conocido. Las nuevas sustancias psicoactivas, ¿qué son? Vamos a ver primero qué son. Existe una definición legal que está recogida en la normativa y que, disculpad que voy a quitar yo, que no veo aquí con esto, y que, bueno, se definen como sustancias que no están contempladas ni en la Convención Única de Naciones Unidas de Estupefacientes, ni tampoco en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de Naciones Unidas, pero que pueden entrañar riesgos para la salud o para la sociedad que son similares a los riesgos que entrañan las sustancias que sí que están contempladas en esos tratados internacionales. Bueno, digamos que son sustancias que no son ilegales, pero que tienen, los efectos son similares a los que tienen las drogas y por tanto se utilizan con ese fin, con el mismo fin que unas drogas y pueden tener las mismas consecuencias o incluso peores que las sustancias que ya están fiscalizadas y que consideramos drogas. Por decirlo de alguna otra manera y muy breve y simple, digamos que son sustancias que se distribuyen en el mercado de la droga como una versión legal de una sustancia que es ilegal.
y vamos a ver un poco qué características tienen, qué cualidades y en qué se parecen y en qué se distinguen de las drogas clásicas, las nuevas sustancias psicoactivas o NPS, que me voy a referir a ellas como NPS a veces. Pues empezando por la estructura química, es que es muy similar, tienen una estructura muy parecida a la de otras sustancias que ya están controladas. Y por eso pues tienen los mismos efectos o muy parecidos. Tienen efectos sobre el sistema nervioso central, tienen potencial de adicción y causan daño para la salud. Estas sustancias, las NPS, se pueden presentar formas muy diversas, pues igual que las drogas, y se administran por vías pues diversas. Pueden aparecer en forma de polvos, de líquidos, pueden ser pastillas, sellos, y se administran pues como otras drogas, fumadas, inhaladas, inyectadas, de cualquier forma. La distribución también está globalizada, como la de las drogas. Bueno, de hecho es a gran escala muchas veces, y no conoce fronteras, claro, y sobre todo desde que tenemos internet, pues es que el acceso a estas sustancias pues es mucho más fácil, ¿no? Cualquier persona puede tener acceso. Implica también a organizaciones criminales en el tráfico y distribución de estas sustancias, y todo esto pues son circunstancias comunes a las drogas. Y estas sustancias, las NPS, ¿de dónde vienen o cómo surgen? Porque con ese nombre son nuevas sustancias que aparecen, que antes no existían. Pues sí pueden serlo, porque son pequeñas modificaciones en la estructura química que se deben que se consiguen con cambios químicos muy sencillos, reacciones químicas sencillas, que no necesitan una infraestructura grande ni compleja química. Entonces son sustancias que, porque pequeñas modificaciones no existían y ahora se producen, o sustancias que son antiguas, que ya existían, están descritas su síntesis hace años, y que se utilizaban. Lo que pasa es que se utilizaban, que tenían algún otro uso, algún otro interés, un interés industrial, o porque eran productos intermediarios que surgían en el desarrollo, por ejemplo, de medicamentos, candidatos a medicamentos que se cayeron por toxicidad, no llegaron a ser autorizados por toxicidad o por falta de eficacia, o medicamentos retirados, sustancias que se usan o que se utilizaban con otros fines, pero que de repente se incorporan al mercado de las drogas con un uso recreativo, ¿no? Y bueno, la principal diferencia de las NPS con las drogas pues, es que no están fiscalizadas. ¿Y por qué no lo están? Pues bueno, no lo están de momento. No están pues, porque no ha dado tiempo. Son de nueva aparición en el mercado, entonces lo que no se conoce no se puede controlar. Necesitamos tener bastante evidencia, se tienen que detectar, se tiene primero que conocer su existencia y luego conocer que esto implica un riesgo. Hasta que no empiezan a aparecer problemas por estas sustancias, pues no se tiene ese conocimiento. Y una vez que hay suficiente evidencia del riesgo que plantean, pues entonces se puede pensar en su fiscalización. Y una vez que se fiscaliza, pasan a las listas de drogas y empiezan a desaparecer del mercado, dejan de circular y dan paso pues, a otras que, para burlar la legislación, otras nuevas sustancias que antes no existían, que empiezan a circular. Entonces, todo esto supone la gran diversidad de sustancias que hay, el continuo cambio que vemos en estas sustancias, y el desconocimiento y el bajo uso que hay de ellas, en principio, pues son todos retos que se plantean, por un lado, para la persona, el potencial consumidor o usuario, que a veces las consume de forma involuntaria, no sabe qué es lo que está consumiendo, se entera a lo mejor porque percibe unos efectos que no son los que esperaba. Y también estas sustancias nuevas pues plantean retos para la identificación y para poder responder a ellas, porque no se buscan por un laboratorio si no sabes que existen, o no se tienen en principio patrones de referencia, estándares que son necesarios para su identificación, o equipos instrumental que son necesarios, ¿no? Entonces, todo esto supone unos retos para la salud y para la sociedad. Y bueno, un poco por definir un poquito la situación en el mercado de las NPS en Europa. Es un mercado, se puede resumir, muy diverso y muy cambiante, y estos cambios obedecen a los controles que se van estableciendo según se va teniendo conocimiento de estas sustancias.
Y bueno, aquí traía unos datos, así de forma breve. Estos son indicadores de diversidad del mercado. Este primer gráfico que aparece a la derecha, de barras, pues indica el número de sustancias que están en vigilancia, porque aunque son sustancias que no son ilegales, pero como causan daño a la salud, están en vigilancia por la Agencia Europea de las Drogas, la EUDA. Actualmente tiene una lista de sustancias, de casi 1000 sustancias que están en vigilancia. Se catalogan en grupos y, bueno, los cannabinoides, por ejemplo, son las más numerosas dentro de esta lista enorme de sustancias que se vigilan. Esto es una lista dinámica, se va engrosando. Hay algunas que salen de la lista porque se considera que el riesgo está controlado, que ya no suponen el riesgo que inicialmente planteaban. Pero se van incorporando. Cada año surgen novedades y eso es el gráfico que tenemos aquí a la izquierda, que indica cada año el número de novedades, o sea, sustancias, de estas sustancias NPS que antes, en años anteriores, nunca se habían identificado en la Unión Europea, pero que cada año surgen nuevas, se incorporan e ingresan esa lista. Entonces, bueno, esto es solo por ilustrar que es un mercado muy, muy diverso. Y otro indicador así del mercado, podemos ver el volumen de mercado, que lo podemos medir o bien por el número de incautaciones, que sería la gráfica de la izquierda, o también hay que tener en cuenta las cantidades que se incautan. Puede haber muchas incautaciones, como por ejemplo este pico de 45-46.000 incautaciones en el año 2016, o puede haber un año con menos incautaciones, pero que el volumen de sustancia incautada pues era mayor, ¿no? Por ejemplo, en el año 2022, este pico enorme que vemos aquí de cantidades incautadas, pues obedece a unas pocas incautaciones, pero de enormes cantidades de catinonas que ocurrieron, ¿no? Que suelen venir pues de otros países. Y bueno, esto es un poco por contextualizar el tema. Y este fenómeno, este problema de las nuevas sustancias psicoactivas, ¿cómo hacemos frente a ello? ¿Cómo se aborda? Pues hay establecido un proceso que consta de 3 fases. Este proceso tiene un respaldo jurídico a nivel europeo. Y es un proceso en el que una sustancia que en principio es nueva sustancia psicoactiva pasa a tener la clasificación legal de droga. Es un proceso en 3 fases. La primera es una fase de alerta temprana, que es donde juegan su papel importante los sistemas de alerta temprana, bien sean los sistemas nacionales como el nuestro y en cada país, y también el sistema europeo de alerta temprana. Entonces, son los Estados miembros, los países los que dan la alerta, informan las detecciones que se realizan en cada territorio, en sus territorios, se avisan, se comunican, se va recopilando información que tiene que ser una información pues una válida y en tiempo oportuno, una información de calidad. Y cuando se tiene suficiente información sobre la existencia, lo primero es conocer que existen estas sustancias. Cuando se recaba suficiente información y hay señales de riesgo potencial, pues entonces se hace una evaluación del riesgo, una evaluación formal del riesgo que supone esa sustancia. Esa evaluación del riesgo la hace un comité científico de la EUDA, la Agencia Europea de las Drogas. Y en base a esa evaluación del riesgo, pues se pueden tomar medidas de control y esto lo tiene que hacer una entidad que tenga competencias para eso, que sería la Comisión Europea, la que tiene que adoptar un acto delegado, una directiva delegada, para modificar el listado de sustancias para incorporar esa nueva sustancia psicoactiva a la lista de drogas fiscalizadas. Y así una sustancia quedaría controlada. Bueno, esta diapositiva es un poco lo que acabo de contar. Es la descripción más detallada de esas 3 fases. Primera fase de intercambio de información, los protagonistas son los Estados miembros con los sistemas de alerta temprana. Segunda fase de evaluación de los riesgos, que consta, se realizan 2 informes. Un primer informe que se llama informe inicial y que es descriptivo, pues caracterización física, química de la sustancia, para qué uso se hace de esa sustancia, cómo se sintetiza, y luego un segundo informe que es de evaluación de los riesgos que se han visto asociados al uso de esa sustancia. Y finalmente, pues la toma de decisión, incluir en la lista de sustancias fiscalizadas. Este es el proceso
general para el control y el abordaje de estas sustancias en Europa, a nivel europeo. Así quedarían fiscalizadas estas sustancias. Y una vez que queda fiscalizada, pues la dejamos de ver circular por el mercado y empiezan a surgir otras, un poco un círculo vicioso. Cuando quedan controladas a nivel europeo, nosotros en España, como Estado miembro, pues nos aplica, quedarían controladas aquí también. Y bueno, esto es solo a nivel europeo, no significa que a nivel de todos los países, a nivel internacional, no está controlado, porque eso corresponde a la JIFE, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Pero bueno, ya el que se controle una sustancia a nivel de la Unión Europea es un paso, ¿no? Es un paso que ya es un avance que favorece que luego tenga un control a nivel internacional. Y luego, bueno, en España, pues queda controlado lo que se controla a nivel europeo, pero también el gobierno, la administración, tiene capacidad para fiscalizar a nivel nacional lo que considere. Y estas competencias las tiene la EMS, que es la Agencia de Medicamentos. Y bueno, vamos a centrarnos un poco para hablar sobre el SEAT, el Sistema Español de Alerta Temprana, que bueno, es una red virtual de centros interconectados, centros que colaboran, tiene una cobertura estatal, forman parte del SEAT muchas entidades de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas también, y también forman parte entidades de la sociedad civil. Bueno, ahora las vamos a ir viendo. Y el objetivo de esta red de centros que colaboran pues es la detección y comunicación rápida de información sobre nuevas sustancias psicoactivas que se encuentran en nuestro territorio, con el fin último de poder dar una respuesta rápida a un posible problema que pueda surgir. Y la clave de todo este sistema es poder anticiparse, tener información de calidad y a tiempo que te permita anticiparte y planificar una respuesta, planificar una preparación para poder responder. El SEAT, pues bueno, había una versión inicial, pero bueno, desde 2005 es obligatorio que todos los Estados miembros tengan un sistema de alerta temprana y que forman parte del sistema europeo para poder dar una respuesta de forma global en todo el territorio de la Unión Europea. Y las funciones que tiene, pues es detectar y notificar, la función básica. Es un sistema, en el fondo, de vigilancia y monitorización de sustancias para conocer el estado en todo el territorio. ¿Y qué detectar y notificar? ¿Qué? Pues sustancias y eventos. Las sustancias, las NPS, que se identifican por primera vez, o las sustancias que se detectan que ya están identificadas aquí en algún otro momento, se identificaron, pero que están en vigilancia por la EURA. Y también, ¿qué eventos se notifican? Pues cualquier evento grave, intoxicaciones, por ejemplo, que están relacionadas con el uso de estas sustancias. Y luego, aparte de sustancias y eventos, también es muy importante comunicar cualquier circunstancia relacionada con sustancias psicoactivas que, a juicio del que notifica, bueno, circunstancias que se considere con potencial importante de crear un problema de salud pública. Y bueno, a juicio del que notifica, siempre hay unos criterios, ¿no? Pero pueden ser, esto es algo abierto, pueden ser, por ejemplo, nuevos patrones de uso de sustancias o nuevas mezclas que se están identificando y que antes no se veía. Por ejemplo, hace poco que han notificado pregabalina con la cocaína, una mezcla de pregabalina y cocaína. Pues esto se empieza a ver y con más frecuencia igual hay que tomar alguna medida, ¿no? Hay que comunicar adulteraciones, falsificaciones, grandes incautaciones, nuevas vías de administración, cualquier novedad que se considere de riesgo. Y bueno, ¿cómo se conforma esta red de centro? Pues aquí están listadas las entidades que a día de hoy, porque esto también es dinámico, forman parte del SEAT. Pues son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, la Agencia del Medicamento, el Instituto Nacional de Toxicología. Estas entidades son muy importantes, son las que notifican la mayor parte. Luz,
Sí, ¿Sí? sí, 2 minutos, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues esto es un poco, ya lo he comentado. Lo que sí quería destacar que nos estamos centrando un poco a aproximarnos más al usuario. Ahora forman parte, ¿quién tiene la información sobre el uso de estas sustancias? Pues las entidades que atienden a los usuarios, a los problemas que han tenido los usuarios, por ejemplo, los servicios clínicos o los servicios de análisis de drogas como Energy Control. ¿Cómo funciona el SEAT? Pues es mantener un flujo continuo de información en los dos sentidos. De abajo, la información que se genera en los puntos de la red sube hacia arriba, es validada por el observatorio, que es quien coordina y valida esta información, la emite hacia la EUDA, y también, pues al contrario, difundir información que se genera en Europa y que puede ser de interés en España, ¿no? Y tenemos dos sistemas. ¿Cómo se notifica? Pues hay dos sistemas estandarizados. Uno es un portal informático que siempre está disponible, y aquí hay que notificar notificación individualizada de cualquier hecho que se considere de riesgo, sobre todo lo más relevante. Aquí no se notifica todo, sino los hechos que son más relevantes. Nuevas sustancias que nunca antes se habían detectado, intoxicaciones, adulteraciones, grandes incautaciones. Y luego hay otra vía de comunicación, que esto se hace una vez al año y es una notificación agregada. Todas las detecciones de forma agregada por sustancia se comunican una vez al año. Y aquí la particularidad de este modo es que tienen que ser sustancias que tengan confirmación analítica en el laboratorio. En el portal informático se pueden notificar aunque sea sospecha, sin que tenga todavía la confirmación del laboratorio, pero es la manera de comunicar de forma rápida. Y bueno, siempre está también el correo electrónico. Nada, esto ya es la interfaz del portal informático. Estos son los hechos de especial relevancia debido a su potencial riesgo que habría que comunicar de forma rápida en el portal informático. Y bueno, y este es el aspecto que tiene el documento Excel para la notificación agregada. Y ya, pues para terminar, ya muy brevemente, esto no es para leer, pero bueno, es por un poco dar a conocer los datos del año pasado de la actividad del SEAT. De esos dos sistemas de notificación, por el portal digital, por la EDND, que se llama, se notificaron aproximadamente unos 500 casos que tenían que ver con 92 sustancias NPS diferentes, unos 500 casos con 92 sustancias diferentes. Y por la otra vía, que es todo lo que se ha detectado en el país, pues se notificaron unos 9.000 casos relacionados con unas 150 sustancias diferentes. Y bueno, con esto así ya termino, un poco rápido al final, pero por dar a conocer un poco el panorama de las nuevas sustancias psicoactivas y un poco el abordaje que se hace desde los sistemas de alerta temprana. Muchas gracias, Muchas gracias. Contrarreloj. ¿Te quedas ahí por si al final hay alguna pregunta que Sí, hacerte? voy aquí. Pasamos a la Gracias. segunda ponencia. Bajo el título Drogas de síntesis en el ámbito de ocio, hemos invitado a Claudio Vidal a que nos muestre cómo este sistema de notificación de alerta temprana se traduce en Andalucía en un programa que desarrolla, que gestiona la asociación ABD, de la cual Claudio es... Claudio, no sé qué es lo que era de la asociación, perdona. Trabaja en la asociación ABD, lleva el programa Energy Control, es coordinadora en Andalucía y creo que incluso ya es a nivel estatal, con lo cual, bueno, él releva la importancia que tenemos en Andalucía en este tipo de programas. Y lo importante, es importante porque somos una comunidad, creo que en este campo, pionera junto a Cataluña y creo que Madrid en este programa que lo conoceréis por ahí como Energy Control. Uy, se me había olvidado. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarnos y la oportunidad de poder compartir un poco nuestro trabajo y también pues algunas cosillas que estamos viendo aquí en Andalucía. Como soy consciente no solo de la prisa, sino también de la hora, ¿no? Después de comer y demás, que las fuerzas ya están como muy al límite, pues bueno, voy a intentar
ser bueno, lo más dinámico posible y no entrar tampoco en muchos tecnicismos. Antes de empezar, bueno, les voy a hablar un poco para contextualizar también la información que les voy a dar, pues presentar un poco qué es el programa Energy Control. Les daré también una foto un poco general, también por el tiempo del que dispongo, de qué es lo que estamos viendo en los espacios de ocio en cuanto a consumo de sustancias sintéticas, y acabaré pues también con algunos datos de cómo este fenómeno que Luz nos ha estado explicando de las nuevas sustancias psicoactivas, pues qué es lo que estamos encontrando en Andalucía. Bueno, el programa Energy Control es un programa de reducción de riesgos y daños. Nosotros trabajamos con personas que están consumiendo drogas y nos enfocamos específicamente a personas que toman drogas para salir de fiesta o que toman drogas pues, con una finalidad lúdica. Y trabajamos fundamentalmente en espacios de fiesta y dentro de los espacios de fiesta de manera preferente en los entornos que están vinculados a música electrónica, porque son espacios en los que los consumos de drogas también tienen una expresión distinta, ¿no?, que en otros contextos, sobre todo en cuanto a diversidad de sustancias y también en cuanto a diversidad de patrones de consumo. La misión de Energy Control es ser una referencia para las personas que usan drogas, pues para que también pues, puedan disponer de información objetiva, sin moralismos, ¿no?, y sobre todo útil, que les ayude a gestionar el consumo para que suponga los menores riesgos posibles. Y también les ofrecemos, además de información, les ofrecemos también servicios, ¿vale? Y dentro de esos servicios están los servicios de análisis de sustancias que le permiten a la persona conocer la composición de lo que va a tomar, y esa información sobre la composición siempre se acompaña de un asesoramiento de reducción de daños. Estos sistemas lo que nos permiten también es monitorizar los mercados de drogas, ver qué está circulando, qué sustancias aparecen, desaparecen, adulterantes, ver si varían los niveles de pureza, etcétera, ¿no? Y una información pues prácticamente a tiempo real sobre cómo están los mercados. Por eso los servicios de análisis también son una parte importante del Sistema Español de Alerta Temprana, ¿vale? Y en el ámbito europeo también formamos parte de toda una red de servicios de análisis que en ese caso informamos directamente a la Agencia Europea sobre Drogas, y que los resultados pues, desde hace unos años se publican en el informe anual del observatorio. Y en Andalucía pues, estamos trabajando desde el año 2004 pues, con la ayuda de la Consejería de Salud. Bueno, ¿qué es lo que vemos en los espacios de ocio, ¿no? Bueno, en general, evidentemente, además de alcohol y cannabis, ¿no?, que quizás sí que son sustancias un poco más, vamos a decir, omnipresentes en ese sentido. Los consumos, fundamentalmente en los espacios de fiesta, son consumos de sustancias estimulantes, ¿vale? Sobre todo MDMA o éxtasis, anfetamina, menos cocaína. La cocaína probablemente esté más presente en otro tipo de contextos. Sin embargo, el abanico de sustancias disponibles es amplio, ¿vale?, como ahora veremos. El patrón dominante es un patrón de policonsumo, donde la base de ese policonsumo suele ser alcohol, y además de alcohol pues, se le añaden otras sustancias estimulantes, pero también puede haber otras depresoras, alucinógenas, etc. Y sí me gustaría destacar 4 fenómenos que sí que estamos viendo en los últimos tiempos, y que, bueno, sí me gustaría destacar porque sobre todo en algunos de ellos también impera bastante desinformación. Antes de pasar a ellos, sí me gustaría mostrarles un poco cómo cuando nos acercamos a una población específica, como es la población que acude a espacios
de ocio nocturno vinculados a música electrónica, nos encontramos con una fotografía de los consumos muy distinta de la que encontramos, por ejemplo, en las encuestas poblacionales, ¿no? Estos son datos del Observatorio Energy Control, que es un proyecto que llevamos unos años poniendo en marcha. Es cierto que se trata de una encuesta online hecha con una muestra de conveniencia, pero al menos sí que nos permite aproximarnos a qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en este ámbito de los consumos recreativos, donde los datos, siento decirlo, pero los datos escasean bastante, ¿no? Y como pueden ver, pues MDMA, cannabis, cocaína son las sustancias más habituales, pero en los últimos años la entrada de los poppers ha sido una entrada muy importante, pero speed, ketamina, 2CB, ¿vale? GHB o GBL, mefedrona, la metanfetamina, ¿vale? Son también sustancias que tienen su presencia. Igual estoy diciendo nombres que no les suenan, Esto también nos habla de que, ¿no? Antes Ricardo lo decía, ¿no? Esto va muy por delante, ¿no? de muchas veces todo lo que es el aparato técnico o asistencial, ¿vale? Hablaba de los poppers. Estamos viviendo en los últimos años una especie de revival de los inhalantes. Cuando pensamos en inhalantes volátiles, siempre pensamos en los pegamentos, ¿no? En determinadas poblaciones, etcétera. Sin embargo, la foto en el ámbito recreativo es totalmente distinta. Los poppers, que tradicionalmente lo teníamos como siempre, ¿no? Una sustancia que se tomaba en contextos gays para facilitar determinadas prácticas sexuales, etcétera. Bueno, pues eso ya no es así. El popper se encuentra en muchísimos sitios y se ha integrado o se ha integrado ya en pautas de consumo existentes, ¿no? Y fundamentalmente se toma para potenciar los efectos de otras drogas, como juego, te da un subidón rápido que dura poco, etcétera, ¿no? Lo mismo con el cloretilo, el cloruro de etilo, es anestésico local, ¿vale? Pues también se usa con esa finalidad. Y además en Andalucía concretamente, es quizá de las zonas de España donde más lo hemos visto, el óxido nitroso, ¿no? El gas de la risa, pues quizá ha tenido menos expresión, ¿vale? Quizá en la Costa del Sol es donde también se está viendo más, o grandes núcleos urbanos, pero fuera de allí no es tan habitual. El fenómeno del TUSI, o mal llamado cocaína rosa, ¿vale? Que además insisto, ¿no? Lo de mal llamada cocaína rosa, porque quizá los medios de comunicación no han ayudado nada. Cuando hablamos de TUSI, que es como se le conoce en los entornos, en los contextos de consumo, estamos hablando de un producto que está formado de ketamina y MDMA, ¿vale? Es una mezcla de dos drogas con un colorante y ya está. ¿No? Esto antes se le llamaba un bifásico, ¿no? A veces se le pone cafeína, sería una especie de trifásico, y así se le llamaba antes, ¿vale? Bueno, pues esto se ha ido expandiendo probablemente también con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, ¿no? Que se han encargado de darle mucha difusión. Uno de los aspectos que también nos preocupa mucho, los comprimidos con elevadas concentraciones de MDMA, ¿vale? Aquí les traigo, por ejemplo, esta alerta de un comprimido que identificamos en Madrid este año con 350 miligramos de MDMA. Para que contextualicen esa dosis, una dosis habitual con la que una persona de 70 kilos experimentaría ya los efectos plenamente, es de 70 miligramos, es en torno a 1 miligramo y medio por kilo de peso. Un comprimido con 350 miligramos supone varias dosis. Esa dosis. No tenemos claro cuál es el impacto que está teniendo a nivel de urgencias hospitalarias, por ejemplo, en términos de mortalidad. En algunos países sí que se ha asociado a ligeros aumentos en la mortalidad. En España todavía no lo tenemos muy claro. Otro de los fenómenos, la pureza de la cocaína está en máximos históricos. Está en torno al 60-70% de pureza. ¿Vale? Esto viene de una sobreproducción en los países de origen, que hay tanta cocaína,
que se está introduciendo en el mercado con niveles altos de pureza y niveles bajos de adulteración, ¿vale? El adulterante que tradicionalmente más nos había preocupado, que era el levamisol, que es un antiparasitario, prácticamente o está dejando de aparecer en el mercado, ¿vale? Y esto es porque en los países de origen hay mucha cocaína. Si no, vean también la intervención de hace unos días o semanas en Algeciras con 13 toneladas intervenidas en el puerto, ¿vale? O un barco en Vigo, ¿vale? Con 4,5 toneladas, es decir, que está entrando muchísima cocaína y con niveles de pureza muy altos. De nuevo, ¿cuáles son los impactos que está teniendo en términos de salud pública? Pues todavía no los tenemos muy claros, no los tenemos muy claros. Podría explicar algunos aumentos en la mortalidad, algunos aumentos en urgencias hospitalarias, pero todavía no lo tenemos muy claro. Y finalmente, metanfetamina. La metanfetamina es una de las sustancias que más nos preocupa y vigilar la entrada de metanfetamina en nuestro país. Tenemos malas noticias en el sentido de que sabemos de la implicación de los cárteles mexicanos, que han sido productores clásicos de metanfetamina en Centroamérica, que están presentes en Europa. Hace unas semanas también se desmanteló un laboratorio en España en el que el cocinero de metanfetamina pertenecía a un cártel mexicano. Y esto es mala noticia, porque la metanfetamina es una sustancia con mucha capacidad de generar problemas. En la actualidad la tenemos como localizada, si me permitís, en contextos de chemsex, ¿vale? En usuarios personas usuarias de otras drogas, fundamentalmente por vía inyectada o vía inhalada, bueno, sobre todo ciudad de Barcelona, y en los contextos de ocio vendida como MDMA, ¿vale? Sobre las nuevas sustancias psicoactivas, pues evidentemente se trata de un fenómeno minoritario, ¿vale? Su consumo no tiene la extensión que tendría otras sustancias, pero aun siendo minoritario, su presencia sí que ha sido mantenida a lo largo de los años. Dos aspectos o un aspecto muy importante y que además ha caracterizado el mercado español de NPS desde hace años es que había tanto consumo voluntario, es decir, personas que piensan, oye, pues quiero tomar esta NPS, se informan, buscan la manera, normalmente se compra a través de Internet, etcétera, ¿no? Es decir, un consumo voluntario, pero también había mucho consumo involuntario, sobre todo personas que iban a comprar MDMA, iban a comprar anfetamina también en menor medida, o iban a comprar LSD, ¿vale? Y en realidad lo que estaban comprando era una NPS que estaba sustituyendo. Y esto sobre todo lo veíamos en momentos en los que había desabastecimiento de la sustancia principal, ¿no? De repente dejaba de haber LSD en el mercado, pues aparecían fenetilaminas con efectos psicodélicos, ¿vale? Para seguir cubriendo la demanda. O dejaba de haber ketamina, pues aparecían ciclohexilaminas, que son análogos de la ketamina, para cubrir la demanda, ¿vale? Y las hemos encontrado prácticamente en todas las provincias, aunque con sobrerepresentación de Málaga, Granada y Sevilla, porque también es donde nuestro programa trabaja más, ¿vale? En ese periodo del 14 al 24, hasta octubre, hemos identificado 98 NPS distintas, ¿vale? Aquí tienen la evolución del número de NPS distintas identificadas cada año. Sí que tuvimos ese pico en el año en 2015, ¿vale? Luego fue bajando hasta el mínimo en los años de pandemia, pero de nuevo ha vuelto a subir, ¿no? Y llevamos 2023 y lo que llevamos de 2024 por encima de las 35 NPS distintas identificadas. ¿Qué tipos de NPS, ¿no? Pues fundamentalmente, y también esto no solo caracteriza el mercado en Andalucía, sino también en el resto de España, está dominado por psicoestimulantes, sustancias estimulantes, fundamentalmente catinonas sintéticas, ¿vale? Que son sustancias estimulantes, y alucinógenas,
¿vale? Que son fenetilaminas. Las fenetilaminas son anfetaminas, pero que en vez de producir ese efecto de estimulación, lo que hacen es producir un efecto psicodélico, ¿vale? Y ahí está dominado el mercado. Pero como ven también, por ejemplo, las sustancias disociativas, que quizá aquí la ketamina es la máxima representante de ese grupo, también están presentes. Dentro de las ansiolíticas, pues algunas nuevas benzodiazepinas, es decir, sustancias que están relacionadas con la molécula de la benzodiazepina, ¿vale? Pero que no están comercializadas como tales y que se han sintetizado pues, relativamente hace poco. Y ya con esto termino. Esto es un poco el mismo gráfico, pero teniendo o considerando la clasificación de la Agencia Europea, ¿vale? Y simplemente quería ponerlo pues, para que vieran cómo el mercado está dominado por las catinonas y las fenetilaminas. En Andalucía y ni siquiera en el Estado español, o sea, en toda España, por ejemplo, no tenemos identificada la presencia de nuevos opioides sintéticos, ¿vale? Ni los fentanilos, ni siquiera los nuevos nitacenos, ¿vale? Eso no quiere decir que no, en el futuro no puedan aparecer, ¿vale? Pero de momento, tal. Y otro detalle importante es que los cannabinoides sintéticos, que son moléculas, ¿vale? Técnicamente se llaman agonistas de los receptores cannabinoides, ¿vale? Que no son moléculas ni siquiera parecidas a las del cannabis, ¿no? A los cannabinoides naturales, ¿vale? En España tienen una presencia muy limitada, ¿vale? Posiblemente porque la disponibilidad del cannabis natural hace que no se necesiten ningún tipo de alternativas. Y ya está, aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Claudio. Está muy bien por ajustarte al tiempo. Y terminamos la mesa con otra experiencia en Andalucía, que no queríamos dejar pasar esta mesa, como he dicho al principio, en abordar el concepto de nuevas sustancias psicoactivas que aparecen en el mercado con determinadas conductas de riesgo que lleva implicaciones en otros ámbitos de la salud pública, como puede ser las infecciones de transmisión sexual. Para ello hemos invitado a Jorge Garrido, es director ejecutivo de Apoyo Positivo del 2010, activista VIH, LGTBI y, bueno, con experiencias en programas del tercer sector en el campo de la salud pública. Pues buenas tardes, me toca el papel más difícil, que es la última charla, en la última sesión. Pero creo que después, además de dos ponencias que introducen muy bien lo que voy a contar, que es un fenómeno más específico que es el chemsex, creo que os va a quedar más claro en esa práctica que ocurre con todas estas nuevas sustancias y cómo se articulan. Para quien no conozca Apoyo Positivo, es una ONG que surge en el año 93, ya hace unos cuantos años. Concretamente nace en Madrid a respuesta de la pandemia de VIH-Sida en los primeros años, al no haber ningún tipo de abordaje clínico siquiera ni farmacológico a las personas que en aquel momento lo que esperaban era una sentencia de muerte. Ese trabajo al lado de lo más vulnerado y rechazado, como pasa con las adicciones, en nuestro día a día, junto a profesionales sanitarios y personas afectadas, que fue quien montaron el recurso, es quien nos ha permitido trabajar al lado precisamente de los bordes y los márgenes de la sociedad y de la auténtica diversidad de nuestra población, no solamente en cuanto a diversidad de género o identidades sexuales, sino personas trabajadoras sexuales, personas migrantes, jóvenes, mujeres, es decir, toda aquella persona que normalmente no está etiquetada en la normatividad y que debido al VIH, esa punta del iceberg, se acercan a nuestro recurso para conocer algo que podéis imaginar que si se aborda un poco las adicciones, la salud sexual integral en nuestros recursos públicos, menos casi. Y bueno, pues encontrarán en Apoyo Positivo un recurso en el que poco a poco ir desarrollando programas de este tipo. Es por ello que cuando surge un fenómeno como el chemsex, al igual que ocurre en los primeros años de la pandemia del VIH y SIDA, existe una correlación con las infecciones con el consumo de algunas sustancias. En aquellos años, pues otra pandemia paralela, que fue la de la heroína. Y en la actualidad nos encontramos con un nuevo fenómeno, entre otras muchas cosas, porque lo que hay que pensar desde el inicio para entender este fenómeno del chemsex y cualquier otro es que las relaciones sexuales van muy vinculadas al uso de sustancias. La primera de todas es el alcohol,
que es el que nos permite, entre comillas, socializar en nuestras culturas como están establecidas, y a partir de esa primera sustancia o droga es cuando se abre un abanico que va muy vinculado como performamos nuestra identidad y orientación sexual con las prácticas sexuales que tenemos. Por eso, Apoyo Positivo se especializa no solamente en ese abordaje del VIH y las ITS, de las que os hablaré en torno a este fenómeno, sino también en el abordaje psicosocial de este tipo de adicciones o usos sexualizados de drogas. Vamos a hablar un poco de qué es el chemsex, concretamente qué es este fenómeno en comparación con otros usos sexualizados de sustancias, qué motivaciones llevan a una persona para su práctica. Y aquí nos gusta marcar mucho lo que seguro que habéis escuchado desde Salud Pública ya cada vez más, que son los determinantes sociales y culturales. Una adicción es una enfermedad, pero una posición social y una determinación social también lo es para sufrir una enfermedad y para tener un menor acceso a los recursos una vez incluso que se ha detonado o ha iniciado una problemática como una adicción. ¿Qué consecuencias supone la práctica de un fenómeno o un problema como el chemsex en el caso que suponga algo problemático? También diferenciamos mucho lo que es la práctica o uso de sustancias o uso sexualizado de sustancias cuando existe ya la adicción y existe la problemática. Y por último, bueno, cómo precisamente la intervención desde la comunidad, como ejemplos como el que ABD o Energy Conto nos han abierto desde hace muchísimos años, es lo que tiene que hacer la estructura de la administración, ¿no? Contar con las personas implicadas, con las comunidades de respuesta para poder dar un abordaje integral y lo más óptimo y adecuado precisamente a las problemáticas que vivimos, especialmente por esa rapidez de cambio de la que hablábamos en las anteriores presentaciones. ¿Qué es el chemsex? A mí personalmente me gusta definirlo a través de 3 columnas para que se entienda de manera holística e integral. Primero de todo, es un tipo de uso sexualizado de drogas. No es el único, ni solamente toman sustancias para tener sexo las personas homosexuales. Es algo que es un patrón social, como hemos dicho anteriormente, se empieza con el consumo del alcohol y puede implicar otras sustancias, pero si hiciéramos una encuesta, una investigación o un análisis de cómo se realizan las relaciones sexuales en nuestra sociedad, nos asustaríamos de los porcentajes tan elevados que existen de inicio en relaciones sexuales, de prácticas sexuales con consumo de alcohol y sustancias, y no se analiza porque quizá nos daría más miedo aún el panorama que tenemos. La diferencia de este uso sexualizado frente a otros es que es característico de la cultura y del ocio de hombres gays o hombres que tienen sexo con hombres. Aquí empieza una primera terminología un poco extraña o ambigua que igual no utilizáis y que es muy típica de salud pública, especialmente del mundo de las infecciones de transmisión sexual, que es eso de hombres que tienen sexo con hombres, porque no solo, y a lo mejor aquí os voy a hacer un poco que os vuele la cabeza, no solo los hombres homosexuales o bisexuales tienen relaciones sexuales con otros hombres, también hombres heterosexuales, casados, solteros, con pareja o sin ella, practican sexo con personas de su misma identidad de género. La otra diferencia, aparte de esa especificación cultural, no solamente es la identidad u orientación del deseo, sino el tipo de cultura de ocio que hay alrededor. Y lo comentaba también un poco, lo introducía el compañero de ABD, es una cultura de ocio que, si pensáis un poco cómo se ha cuadrado las libertades y la visibilidad de un colectivo como el colectivo LGTBIQ, ya de por sí ha ido muy vinculada al ocio nocturno, a las fiestas, a lugares en los que teníamos que entrar incluso dando golpes en una puerta y abriéndonos una mirilla para poder socializar. No estamos hablando que lo que buscasen esas personas en esos años fuese consumir sustancias o mantener relaciones sexuales, sino simplemente socializar porque nos perseguían en la calle, en los otros entornos. Esto hace que nuestra cultura de ocio a lo largo de todos estos años se haya visto trazada más que incluso de la población general, que también lo está, a través de esas fiestas, rave, festivales y demás. Se distingue de otros usos sexualizados por las sustancias. Siempre ha existido sexo, drogas y rock and roll. Esto lo utilizamos mucho y nuestro programa de abordaje del chemsex se llama casi así, se llama Sexo, drogas y tú. Y lógicamente ese trimonio se ha mantenido en el tipo de sustancias y en las prácticas en este fenómeno. Concretamente, muchas de ellas o las más frecuentes y las que más etiquetamos, aunque se utilizan otras y depende de la zona geográfica, del acceso, de todo lo que comentaba el compañero antes, son el GHB, el GBL, la mefedrona y la metanfetamina. Sí son claves porque respecto a otras sustancias que se consumen, que puede ser cocaína, ketamina, por supuesto alcohol, cannabinoides, marcan una serie de consecuencias, especialmente la metanfetamina o adicciones, que cambian mucho lo que es la práctica simple a un problema realmente tanto de salud individual como en salud pública, que este es el otro
tótem que a mí me gusta definir cuando hablamos del fenómeno. No es simplemente una adicción o una problemática individual, sino como el resto de adicciones y concretamente este fenómeno que implica más partes que simplemente el consumo individual, como puede ser esas prácticas sexuales, esas fiestas en grupo, etcétera, etcétera, y un ocio muy concreto, se convierte fácilmente en un espacio que puede impactar en la salud pública, no solamente en las ITS, como hablábamos antes, curiosamente no en el VIH, porque no encontramos en los estudios que hemos hecho a lo largo de este tiempo una proliferación o mayor aumento del VIH en estos entornos, entre otras cosas porque un porcentaje muy alto de personas que practican chemsex ya tienen VIH. Y esto es otro de los clics que nos tiene que hacer la cabeza, ¿no? ¿Por qué personas que tienen un diagnóstico como el VIH tienen que buscar un lugar seguro, entre comillas, para ellas, tampoco seguro, para desarrollar su sexualidad, para poder tener relaciones sexuales? Es porque el estigma que pesa sobre la serología positiva en VIH es tan alto, especialmente no solo en la sociedad, sino en los propios colectivos más afectados, que estas personas tienen que buscar espacios falsamente seguros en los que con este uso de sustancias, esta sensación de poder hacerlo o sentirte más libre y no pensar en ese peso del estigma, les puede llevar a tener ese tipo de relaciones sexuales y estas prácticas poco adaptativas para la salud personal y pública. Y en tercer lugar, y esto creo que es lo más clave, es que es una urgencia de salud mental. Precisamente por el ejemplo que os he puesto del VIH y el peso del estigma, en muchos de los estudios que estamos haciendo y en los casos más problemáticos que nos encontramos de chemsex, lo que nos encontramos son traumas no procesados desde la infancia y adolescencia por violencia LGTBI-fóbica y, como os adelantaré un poco más avanzado, incluso por abusos sexuales desde la infancia. El porcentaje en las personas con mayores problemáticas es brutal. Precisamente viene a colación de lo que hablábamos al principio del fenómeno de la no posibilidad de vivir nuestras vidas y ser quienes somos de una manera sin violencias desde que somos pequeños o somos adolescentes. ¿Cómo evoluciona y cómo surge? Esto no es de la noche a la mañana, ni, como digo, es un fenómeno acotado a un colectivo concreto. Ya por el año 2000, en esa primera década de inicio de lo que es la práctica del chemsex, lo que nos encontramos ya es en nuestros recursos de salud sexual. La gente, cuando viene a hacerse las pruebas y sobre todo cuando tenía un resultado positivo de VIH, resultaba que tenía también una práctica con policonsumo de sustancias. Y eso nos empieza a llamar mucho la atención en los espacios de testing comunitario, que llamamos en nuestros recursos donde hacemos pruebas rápidas, como en sitios oficiales de la red de salud pública, como el Centro Sandoval de Madrid, que una de las tesis doctorales clave del fenómeno del chemsex es allí en esta época, en la que el 98% de los nuevos diagnósticos estaban vinculados a un policonsumo de sustancias y concretamente ya aparecía muy fuerte en la presencia del GHB-GBL y otras nuevas sustancias como la mefedrona. A partir de ahí vemos que como activistas y como grupos de respuesta a la salud sexual tenemos que dar acotar el fenómeno, ¿no? Darle un nombre y ver qué está sucediendo, porque era lógicamente algo que iba más allá de simplemente los diagnósticos de ITS, diagnósticos de VIH o el consumo de sustancias. Y ahí es donde realizamos una primera aproximación o estudio en el 2016. Podéis encontrar ese estudio y su revisión en el 2021 en la página del Ministerio de Sanidad, que corresponde al chemsex. De hecho, allí tenéis muchísimos documentos de trabajo que hemos ido elaborando en todos estos años, tanto a nivel profesional como a nivel de usuarios. Y lo que nos damos cuenta en nuestro estudio es que es un fenómeno que se va aumentando, en el que inicialmente, si os dais cuenta, a mí es lo que me parece más interesante del análisis entre nuestros dos estudios, es que al principio se hacía más a través de esas webs, de esas apps de contacto, porque es otra de las características del fenómeno, el uso de aplicaciones móviles para gestionarse citas, para conseguir las sustancias. Esto sonará al público general, pues estas aplicaciones como Tinder, o hay un documental maravilloso en Netflix que habla de una de las aplicaciones de contacto entre personas casadas más grande del mundo, que luego sacaron los datos públicos y fue un fenómeno muy amplio. Es decir, tampoco solo usamos el colectivo LGTBIQ apps de contactos, es algo común hoy en día. Y lo que se ve es que empezaban a hacer los contactos a través de esas webs, pero recientemente, en la revisión de 2021, los contactos se realizan más entre personas cercanas y amigos, con lo cual ahí viene el problema del chemsex, de algo como más marginal, en pequeños grupos, esos grupos que mantenían sexo, esas orgías con este tipo de sustancias, está pasando a ser parte de esa cultura de ocio y permeabilizar estas sustancias en el día a día. Por eso pongo ahí de la sesión y la app a la comunidad. Aquí ya nos encontramos, y os sonarán durante la pandemia, desde la detención de algún artista conocido vinculándolo con el fenómeno del chemsex hasta un político de Hungría que estaba legislando en contra del colectivo LGTBIQ y se saltó en Bruselas por una ventana de una de estas sesiones cuando le descubrieron practicándola.
Y aquí volvemos a entender muy bien el por qué se producen fenómenos de este tipo. Es decir, si tenemos un legislador que va en contra de sus propias identidades o derechos, legisla en su país en contra de ello, pero se va luego al extranjero a poder ser quien es, ya tenemos la causa, ¿no?, de por qué este fenómeno se está complicando tanto más allá del uso de sustancias. Y llegamos a la actualidad, donde a mí me gusta transmitir que lo que tenemos ahora un problema no es el fenómeno de Chemsex de esos primeros años, sino la permeabilidad de estas sustancias. Hemos podido ver en programas de prime time, incluso a gente que no pertenece al colectivo, pero están cercanas y conocen esas realidades y ven cómo se está permeabilizando estas sustancias, como es Inés Hernán, lanzando mensajes de reducción de riesgos y daño durante determinados eventos o programas, como fue la retransmisión de Eurovisión el año pasado, donde gritó "no volquéis de chorro", una frase que seguro que no suena de nada, pero quiere decir fácilmente que no tengáis una sobredosis. Eso significa. Estamos llegando a que esa normalización, esa naturalización, esa permeabilidad de estas sustancias para que sean más del sexo, del ocio, se está calando a niveles que nos están dando la puerta a todos los que damos respuesta a las adicciones, diciendo que el modelo antiguo de sustancias y de uso es bastante diferente al que la sociedad y las nuevas generaciones tienen ahora mismo. Motivaciones, voy a pasar un poco por encima, porque son muy similares a las de otras adicciones, pero tienen ese componente cultural e interno, ¿no?, de la comunidad LGTBIQ y de la cultura de ocio. Y es lo que os decía antes, los determinantes de la salud, que en nuestro caso nos gusta hablar de esos determinantes psicosociales, no determinantes sociales, y de la salud y de la sexualidad. La identidad sexual y la orientación de género no es algo ni político ni parcial, es algo que es el hecho sexual humano que pertenece a toda persona y que está causando muchísimas consecuencias graves por no tenerlo etiquetado en nuestros servicios públicos, tanto de salud, pero no solo de adicciones, sino en acudir a un médico de atención primaria y que a una mujer lesbiana se le recomiende utilizar una pastilla anticonceptiva desde los 11, 12 años, 13 años y sucesivo, cuando no es su modelo de atención a identidad y orientación. Pero esto también se traza cuando esa persona es migrante. Si es una persona migrante y una persona trans, tiene muchísima más dificultad. Si es una persona que no tiene acceso porque está en situación ilegal en el país o no legal, al sistema de salud o administrativo, son determinantes que van sobreponiéndose unos a otros y haciendo más dificultad o más difícil la gestión de un uso de sustancias. Si veis esos dos triángulos que están basados en un triángulo del Dr. X, un grafismo que ponía en los primeros años que hablábamos del uso de las nuevas sustancias, en los que de todas las sustancias que hay y de todas las personas que consumen, es donde convergen esos picos, eran las pocas personas que en sí tenían un problema de adicción, ¿no? Aquí lo hemos adaptado a los determinantes sociales. De todos los usos sexualizados que hay, en el primer triángulo que veis a la izquierda, uno de ellos es el chemsex. Luego, de todos los determinantes sociales que tenemos las personas, hay algunos que lógicamente te conducen a que puedas tener una problemática mayor si empiezas en un fenómeno de este tipo, si empiezas en una práctica. Como decíamos, si eres un chico gay, que tu cultura de ocio se trace a través del consumo de estas sustancias, de este tipo de fiestas, si además vienes de un desarrollo adolescente en el que has sufrido algún tipo de violencia, abuso infantil, violencia LGTBI-fóbica, todos esos traumas no procesados, todos esos determinantes sociales pueden conducir a que tengas una problemática mayor. Pero luego hay otras motivaciones, que algunas hemos ido por encima, ¿no? Desde esa homofobia interiorizada, es decir, no aceptación de tu identidad, del desarrollo de bajo autoestima. Imaginad lo difícil que es, ¿no?, desarrollarse en nuestra sociedad cuando tienes algunos determinantes sociales, cuando sobre todo eres un adolescente LGTBIQ y cada vez las cosas cambian más, pero de unos años para acá era muy difícil, ¿no? Y eso ha supuesto una serie de violencias que luego nos cuesta gestionar en la edad adulta, ¿no? Entre otras también está esa xerofobia interiorizada, ¿no? El que te den un diagnóstico de VIH que muchas veces te lo dan de manera incorrecta y lo asocian a tu identidad o a tu orientación del deseo. Esto es porque te lo mereces o esto es porque, claro, eres gay. Y es como la letra escarlata que estás casi esperando desde joven que te digan que tienes que tener por casi como culpa, ¿no?, de tu orientación sexual. Y en nuestros estudios más recientes que hemos publicado, como veis ahí en la revista del Bercier, las variables que vemos como motivacionales mayores son problemas de salud mental que pueden venir dados por esto que hablábamos anteriormente, homofobia internalizada o rasgos de personalidad específicos. Pero tiene mucho que ver precisamente con esa vivencia de nuestra identidad o de nuestras orientaciones y de las circunstancias de nuestra vida. Al lado os pongo un cuadro del estudio Homosalud que también podéis consultar, que las motivaciones también son de ocio, de vivir la experiencia, de disfrutar de una serie de prácticas
Y en el caso de la comunidad LGTBIQ y de la de hombres que tienen sexo con hombres, es que llevamos más de 40 años atados a un preservativo único como método preventivo, sin darnos otras alternativas, cuando el resto de la población no hace uso de ello. Y a nosotros se nos culpa, se nos persigue y se nos ata a ese método preventivo como único sin dar mucha más información. Y lógicamente la gente también quiere tener sexo sin tener que acostarse con el VIH cada vez que tiene una relación sexual. Las consecuencias, os podéis imaginar, típicas de cualquier adicción, graves porque hay algún tipo de consumo, posología que es inyectiva, es decir, a través de drogas inyectadas, como es el caso de la metanfetamina, es el SLAM. Cuando empieza el SLAM, cuando empieza el consumo de metanfetamina es una línea roja, muy grave. Es muy difícil recuperar a estas personas y sobre todo recuperarlas para que tengan una vida sexual como antes de las sustancias. Una de las cosas que más nos cuentan es que no sé tener relaciones sexuales sin el consumo de este tipo de sustancias. Las consecuencias psicológicas, sociolaborales, en el entorno familiar, personal, daros cuenta que encima su red de amigos súper normalizada, con trabajos, no estamos hablando de colectivos muy vulnerables, que también hay personas vulnerables dentro de este fenómeno, pero por regla general no, se encuentran de repente que todo su entorno es el que le facilita casi el consumo y esta práctica. Con lo cual, la clave es, como os decía, el hacer una respuesta que incluya a la comunidad, a las personas que lo practican y a las ONGs que estamos dando respuesta en un circuito. Aquí tenéis un resumen muy visual y sencillo de nuestro programa, que comienza desde esos recursos y de las personas que practican esta práctica sexual o de consumo de sustancias, pero que vincula todo lo que son los recursos de adicciones públicos, hospitales, salud mental, ONGs de otro tipo relacionadas con los colectivos con los que trabajamos para cambiar precisamente los hábitos, ya no solo saludables generales, sino de ocio, y generar otras redes diferentes, ¿no? A partir de una formación muy específica para los profesionales. Como último y rápido mensaje, deciros que es un problema de salud pública y de salud mental que se debe abordar de forma integral y desde muchas perspectivas, no solamente desde adicciones. Por eso que nosotros estamos más especializados en salud pública, estamos contándoos esto, porque hemos sido las primeras que hemos encontrado esta problemática. Ahora tenemos que empezar a trazar poco a poco estos nuevos modelos de intervención. Hace falta una urgencia política para abordar no solo el chemsex, que es una punta del iceberg, sino el uso sexualizado de sustancias, estas nuevas sustancias, la sexualidad en un nuevo modelo de abordaje para que no estigmatice y podamos adelantarnos a todas estas consecuencias, tener mejores datos, hablamos en sustancias general, pero también del chemsex, garantizar servicios de salud mental especializados en adicciones y transversales a otras realidades de salud pública, reflexionar sobre nuestros modelos de ocio, y esto también implica una reflexión interna del propio colectivo LGTBIQ, especialmente el de hombres que tienen sexo con hombres, gays y bisexuales, sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo somos misóginos y machistas, y ese patrón del propio patriarcado nos cala en nuestras identidades y está provocando estas propias violencias y esta autodestrucción en un loop como el del chemsex problemático, e identificar esas estructuras sociales y culturales que son las que están llevando a nuestra población, especialmente de nuevas generaciones, al consumo de estas sustancias, a prácticas sexuales que implican las sustancias y, sobre todo, a violencias que están teniendo unas consecuencias que no nos esperábamos después de muchos años hablando de igualdad y de evitar precisamente esas violencias. Y quizá esta mezcla del sexo, drogas y rock and roll es la que nos puede dar la respuesta y empezar a sensibilizar y hablar de la reducción de riesgos y daños y de la prevención en adicciones y salud sexual como clave. De alguna manera hay que empatizar, son problemáticas y no hay herramientas, y debemos trabajar sobre todo frente al estigma de este tipo de situaciones, tanto del consumo, del ocio sexualizado y del propio sexo o sexualidad, para acabar con estas problemáticas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sé que ya hemos pasado el tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacer a alguno de los tres ponentes de la tarde? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, yo tampoco voy a preguntar porque creo que ya no hemos pasado de hora. Es una lástima porque cada uno de los temas que hemos tratado, no en esta última mesa, sino en las dos anteriores, requerirían de unas jornadas específicas de cada uno de los contenidos. Lo que hemos querido dar, y ya cierro yo la jornada, es desde la Subdirección de Adicciones, gracias a la Dirección General de Salud Pública por habernos dejado este escaparate para mostrar cuán diverso es el campo de las adicciones, cuántas cosas se pueden hacer, tanto desde el ámbito profesional de las adicciones como desde otros ámbitos profesionales. Gracias a la escuela por la organización de las jornadas. Y bueno, yo espero que haya cubierto
porcentaje decente de vuestras expectativas, tanto de los que habéis venido, habéis estado aquí presencialmente, como de aquellas personas que están conectadas online. Pues muchas gracias. Yo voy a terminar haciendo publicidad de nuestras próximas jornadas, que son el 4 de diciembre en Córdoba, que organizamos. Esas son específicas en prevención de adicciones y vamos a intentar dar una visión en materia de buenas prácticas y experiencias innovadoras de nuevas metodologías preventivas. Espero veros allí. Muchas gracias.